en solamente unos poquitos pasajes de la Biblia, pero yo quiero que ustedes vean esto, hermanos. Dice, alabad a Jehová. Es un mandamiento, hermanos. La idea, hermanos, del salmista es que todo lo hagan, hermanos. Es de ley que tienes que hacerlo. Alabad a Jehová, alaben a Dios. Y después vuelve a repetir dos palabras, hermanos, de forma diferente. Naciones todas. La palabra naciones, hermanos, se refiere a todo el pueblo gentil, en todo el mundo, hermanos. Sea en un desierto, en una selva, en una gran ciudad, ahí deben de alabar a Dios. Y después lo vuelve a repetir. Pueblos todos. Como que no quedó claro, ahí te va otra vez. Pueblos todos. Y vuelve a terminar con la palabra que inició, hermanos, el mandamiento. Alabadle. Hermanos amados, hoy es domingo, celebramos que la resurrección del Señor Jesucristo en su memoria, hermanos, y en nuestra vida como cristianos, hermanos, dice en la palabra de Dios, todo lo que respira alaba a Jehová, hermanos. Nos reunimos, hermanos, en domingo para alabar a nuestro Dios como iglesia, en comunión como iglesia. Hermanos, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es algo que hoy en día, hermanos, se ve imposible. Hermanos, yo creo que aquí puede haber de muchas nacionalidades, pero se ve imposible, hermanos, que este mundo quiera alabar a Dios. Se ve imposible, hermanos, que este mundo, los primeros ministros, los presidentes, los gobernadores, se reúnan, hermanos, en armonía para darle gloria a Dios, hermanos. Se ve imposible. Usted voltea, hermanos, a las calles, a este mundo, a este país, a todo, hermanos, y este mundo va de mal en peor. Este mundo no busca a Dios. Este mundo no quiere mejorar, hermanos. Han desechado a Dios. Y entonces, hermanos, nos hacemos las preguntas de ¿por qué el salmista está diciendo alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos? Alabadle si vemos que no quieren alabadle. Este salmista estará diciendo alguna mentira. Este salmista tal vez está diciendo algo que va a ser descabellado. No, hermanos. Este salmista está escribiendo algo que va a pasar en el futuro. Y ahora yo quiero que ustedes vean otra palabra más, la palabra naciones, que yo creo que ustedes han visto en Mateo 28. Acompáñenme a Mateo 28, hermanos, versículo 19. Mateo 28, 19, hermanos. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandamiento es hacer discípulos, hermanos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Yendo, predicando el evangelio a todo el mundo, en todas las calles, a todo tipo de personas, en español, en inglés, en quichua, en ruso, en chino, en todos lados, hermanos. Esta es la gran comisión para nosotros como iglesia, para ustedes como iglesia local, hermanos. Hacer discípulos a todas las naciones, predicando. Hermanos amados, y dice, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la palabra naciones es la palabra etnos, la palabra etnias en español, en todo el mundo. Hermanos, todos pertenecemos, yo pertenezco a una iglesia local y Dios nos ha dado esta comisión, hermanos, a todo el mundo. Cristo murió por todos, hermanos, y Él quiere dar esa salvación, pero nosotros, hermanos, negligentemente no hacemos hacer discípulos. Hermanos amados, yo quiero preguntarle a usted, yo me voy a ir, hermanos, pero dígame usted, ¿cuántos discípulos ha hecho? No me diga 20 años tengo como cristiano, un año, no, hermanos. Es cuántos discípulos usted ha hecho y se ha multiplicado y multiplicado y multiplicado en discípulos, hermanos. Es lo que está diciendo aquí, hacer discípulos. Pastor, misionero, evangelista, nada más tú debes de hacer discípulos. No, hermanos, es para todos los que somos hijos de Dios. Puedes tener 7, 6 años, 20 años, 60 años, 70 años. Debemos de hacer discípulos. Hermanos, pero no acaba ahí, esto lo hemos escuchado, no acaba ahí, hermanos. Dice en el 20, da otro mandamiento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos amados, cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, en este tiempo la Biblia, hermanos, no la teníamos como hoy la tenemos en 66 libros inspirados y revelados, hermanos, preservados en los escritos originales. El Señor Jesucristo está mandando, hermanos, todo lo que Él había pronunciado, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, ¿y cómo es que lo podemos aprender? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es que usted fue discipulado, hermanos? ¿Por alguien del pastor o tal vez de algún hermano que fue a su casa y le empezó a discipular, a enseñar la Biblia poco a poco, hermanos? Todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que significa enseñándoles, hermanos, que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo mandó. Hermanos amados, ¿y cómo lo podemos lograr? Como lo mencioné, solamente por la Biblia. La Biblia, hermanos, no es
un libro de filosofías de hombres, de escrituras de hombres que ellos inventaron. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es el libro por el cual encontramos el alimento sólido para nosotros como cristianos. Es el libro, hermanos, por el cual Dios nos habla, por el cual, hermanos, estamos buscando que Dios nos llene de ese fuego, hermanos, para amarle más y más. Hermanos amados, yo quiero hacerle unas preguntas a usted. Para usted, hermano, ¿qué es la Biblia? Y usted mismo contéstese a sí mismo. Para usted, ¿qué es la Biblia? Para usted, ¿quién es Dios, hermanos? Y hermano, quiero preguntarle esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Va igual de la mano, hermanos, que hacer discípulos. Tenemos que enviar misioneros, y se tienen que enviar misioneros, y se tienen que enviar predicadores aquí mismo, hermanos, con la palabra de Dios, y hermanos, y que vayan encargando, predicando el evangelio, hermanos. Pero, hermanos, yo escuché esto y dije, wow, sí es cierto. Todos aquí, hermanos, conocemos a los mormones. No quiero criticar a nadie, hermanos, pero los mormones, con su libro del Mormón, y hablando con ellos, testificando, hermanos, te hablan tan bonito del Señor Jesucristo y todo, pero ya más adentro ellos se tuercen totalmente. Hermanos, todos aquí hemos comido tacos, tal vez alguna vez en nuestra vida. Los tacos de adobada, de bistec, de cabeza, oh, riquísimos. Hermanos, el dueño de Maseca en México, él era mormón. Este señor ya murió, pero él, su filosofía, hermanos, es que cada vez que alguien compraba 1 kilo de maseca, hermanos, una parte se iba destinada para apoyar filosofías, para apoyar misioneros, para apoyar traducciones y las impresiones a los mormones, hermanos. Usted se ha puesto a imaginar, hermanos, cuántas masecas se vendían diario en México solamente, en la tiendita de la esquina, en el H-E-B, en Bodega Aurrerá, en Sorianas, en todos lados, hermanos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Déjenme darle otra vez un golpe duro, hermanos. Todos conocemos a los testigos de Jehová, hermanos. Hermanos, yo me quedé sorprendido que cuando entramos a la selva, hermanos, había un salón del reino. Gracias a Dios ya estaba vacío, pero ahí estaban, hermanos. Ahí estaban. Hermanos, todos los conocemos. Están tan insistentes tocando la puerta a las 7 de la mañana, 7:30. Yo los he visto parados, hermanos, en Culiacán. Hermanos, ¿qué es más poderoso? ¿La Biblia o el atalaya que ellos predican? Amén. Hermanos de allá atrás, ¿qué es más poderoso, la Biblia o la atalaya que ellos predican? Seguros, hermanos. Hermanos, ¿qué es más poderoso, el evangelio o el atalaya que ellos predican? Hermanos amados, el evangelio es más poderoso. Ahora explíquenme, hermanos, ¿por qué no lo pronunciamos nosotros? ¿Por qué no tenemos ese fuego ferviente de estar ahí, hermanos, insistente también, orando, invirtiendo, dando, hermanos, para tener la Biblia, para ir, hermanos, y predicar aquí mismo, hermanos, si no podemos ir? Hermanos, decimos que es más poderoso el evangelio, decimos que la Biblia es palabra de Dios, pero el punto A veces no concuerda con el punto B de nuestras vidas. Hermanos amados, no es posible que ellos a veces hagan más que nosotros. No es posible que ellos, hermanos, vayan a la selva, hermanos, a predicar el libro de la atalaya, hermanos, y nosotros todavía no podamos ir. No es posible, hermanos. Hermanos amados, pero todo eso inicia por un fuego, hermanos. Ellos están totalmente torcidos en su doctrina, hermanos, y nosotros que creemos que Cristo vino a morir y resucitar al tercer día, hermanos, que tenemos la Biblia, que tenemos los 66 libros, hermanos, en nuestra propia lengua, sea en español o en inglés, hermanos, nuestro fuego a veces no se prende. Hermanos amados, si usted lee la historia del cristianismo, hermanos, de cómo empezó el gran avivamiento en Inglaterra, de toda la migración que hubo a Estados Unidos, de cómo se empezó ese fuego, hermanos, en Estados Unidos, enviar misioneros a todas partes del mundo, a México, y ahora, hermanos, en México, en nuestro México, cómo se están enviando misioneros a diferentes partes del mundo, a Japón, a la selva, hermanos, a todas partes. Hermanos, un avivamiento empieza cuando tienen la palabra de Dios en su propia lengua. En México, hermanos, se está viviendo eso porque tenemos la Biblia en nuestra propia lengua, porque conocemos las verdades de Dios en nuestra propia lengua. Hermanos, un avivamiento empieza en su propia vida primeramente. Si usted no lee la Biblia, hermanos, si usted no tiene relación íntima con Dios, de decir, Dios, háblame, hermanos, su corazón no va a arder. Y van a venir predicadores, y va a venir su pastor, y van a venir hermanos diciéndole la palabra de Dios, predicando y otra vez, pero todo eso va a hacer pasar, hermanos, va a pasar en su oído, va a salir y no va a hacer efecto, hermanos. Hermanos amados, la Biblia a usted le funciona cuando usted la está viviendo, cuando usted la está memorizando, cuando usted la está recordando. Hermanos,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Usted recuerda, hermanos, cuando le empezaron a enseñar la Biblia? ¿Usted recuerda cuando le empezaron a hablar de todos los consejos de la Biblia, hermanos? Y ahora, hermanos, quiero hacerle esta comparación. Imagínense, hermano, que el hermano Juan, él se acaba de convertir, hermanos, en esta iglesia. Y el hermano Juan, yo lo voy a ir a visitar aquí a la iglesia, a su casa, hermanos, y lo voy a empezar a discipular. Y de repente llego a su casa del hermano Juan y me recibe y le empiezo a decir, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Primera de Juan. Y lo empiezo a discipular y le empiezo a leer la Biblia, hermanos, y la voy a leer de esta manera. Neseban du pup, nesenun, nasandajaun, kaun, tanejenun, rakem, kaun, dulahum, naputan, senin yamanu. Nesunahun yu napatasein pam yan hyuk, lukuajan kunkau, y lukuajan likiajan, nenerrabem, inguru, ingunduy, Jesucristo. Y el hermano Juan me va a decir, hermano Beto, ¿qué me estás diciendo? ¿Estás hablando en lenguas o estás maldiciendo? Yo le voy a decir, hermano Juan, ¿es la Biblia? ¿No sabes hablar este idioma? Pues apréndelo, hermano Juan. Y él me va a decir, no, pues no sé, y pues yo creo que se va a amargar y se va a ir, hermanos. Hermanos amados, es lo que muchas veces pasa cuando les empezamos a testificar, cuando empezamos a hablar el evangelio o a discipular, hermanos, en una lengua que es ajena a la de los nativos, hermanos. Hermanos, por eso es importante llevar el evangelio en su propia lengua y por eso es importante traducir la Biblia, hermanos, en su propia lengua para que Dios les hable a la vida de ellos. Hermanos, además de ver salones del reino en la selva, vimos iglesias cristianas que fueron abandonadas por los misioneros o porque muchos de ellos habían muerto o porque el país ya no los dejó regresar al Ecuador, hermanos. Y los hermanos nos decían, hermano, aquí había un misionero, chiquitas las iglesias, y aquí nos predicaba y predicaba. Dice, pues el misionero se fue, o el misionero murió, o el pastor murió. Y dice, y los hermanos, no, pues viven allá, y la iglesia estaba vacía. Hermanos amados, en muchas de esas situaciones, la única fuente de la palabra de Dios es el pastor, es la iglesia, hermanos. Ellos escuchan la palabra de Dios por medio de ellos y se alimentan, hermanos, pero cuando ellos se van o mueren, ya no hay nada más, hermanos, no hay dónde buscar ese alimento. Hermanos, por eso es necesario llevar la Biblia. Hermanos amados, nosotros tenemos este gran privilegio de tener la Biblia traducida a nuestra propia lengua. Tenemos este gran privilegio, hermanos, de leerla en cualquier hora del día, hermanos, en cualquier hora, hermanos, en cualquier momento, en donde sea, de abrir la Biblia y decir, wow, Dios, háblame. Hermanos, pero no lo hemos valorado. No lo hemos valorado, hermanos. Hace la traducción al español, hermanos, Caseros de Reina, hace 454 años atrás que se hizo esta traducción, hermanos. Nadie de aquí había nacido. Y hermanos, antes de que nosotros naciésemos, ya estaba la Biblia traducida en español o en inglés. Y usted la tiene, hermanos. No le ha costado nada. Hermanos, ¿cuánto le costó su Biblia? 500 pesos, 25 dólares, 30 dólares. Una Biblia de estudio, 100 dólares, no lo sé. Hermanos, no nos ha costado nada. Yo quiero regresar un poquito a la historia, hermanos, y quedarme aquí enfocado y vamos a ver otra palabra más de naciones, pero enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos amados, hace 454 años atrás, cuando la Iglesia Católica en Sevilla, España, hermanos, gobernaba por medio de su brazo armado, por así decirlo, que era la Inquisición o la Santa Inquisición, hermanos. La Inquisición, hermanos, era ese grupo disque justiciero que hacía la justicia de Dios para matar a todas aquellas personas que se rebelaban en contra de la Iglesia Católica. Y hermanos, cuando Casidoro de Reina y Cipriano de Valera se rebelaron en contra de la Iglesia Católica, cuando ellos fueron salvos, hermanos, los empezaron a perseguir y a perseguir y a perseguir, hermanos, para asesinarlos de una manera cruel, hermanos. Pero la Biblia, hermanos, tiene una gran historia y es mucha historia. Pero yo quiero que ustedes se imaginen a un hombre llamado Juliancillo. Juliancillo, hermanos, era un hombre bajito de estatura, a lo que se conoce de él. Era un hombre bajito de estatura, hermanos, delgado y estaba erguido, hermanos. Estaba como que si estuviera enfermito. Juliancillo, hermanos, él era carpintero por profesión, hermanos, y hacía barriles grandes para vender. Y hermanos, cuando él se enteró de la traducción de la Biblia que sus amigos habían hecho, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, hermanos, él empezó a hacer barriles, pero abajo del barril, hermanos, dejaba un suelo falso para esconder las Biblias y exportarlas, hermanos, y traficarlas. Hermanos, él al final fue detenido y murió. Pero hermanos, hoy ya no tenemos que hacer eso.
No tenemos que esconder nuestra Biblia. No tenemos que ponerla debajo de un barril, aunque muchos tal vez quisiéramos hacerlo. Hermanos amados, ¿cuánto ama usted su Biblia? ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? ¿Cuánto usted atesora la palabra de Dios? ¿Cuánto usted, hermanos, lee la palabra de Dios? Hermanos amados, nos hemos acostumbrado tanto a la Biblia que hemos caído otra vez en eso mismo llamado sincretismo, hermanos. De tenerlo solamente como un amuleto, tal vez, como algo religioso. Hermanos, pero quiero que me acompañen a otra palabra más. Acompáñenme a Apocalipsis 21:8. Perdón, Apocalipsis 5. Y vamos a ver la palabra naciones en Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 5, versículo 9. Dice, hermanos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Evangelio, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y ahora, hermanos, antes de leer el final, yo quiero que usted recuerde el Salmo 117:1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y dice al final del 5:9 de Apocalipsis: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. En Mateo 28, hermanos, dice el Señor Jesucristo: id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, es una línea del tiempo. El salmista ya estaba viendo lo que iba a pasar en el futuro. El Señor Jesucristo, hermanos, prácticamente abrió una puerta para nosotros, para la iglesia, hermanos, para participar del versículo 9 de Apocalipsis, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, adorando a nuestro Dios. Hermanos, ahí vamos a estar nosotros, ahí va a estar usted. Hermanos, pero ¿qué tanto usted está haciendo para que los de otros pueblos, de otras naciones, de otras lenguas también estén adorando a nuestro Dios? Usted personalmente, ¿qué tanto está haciendo, hermanos, para que más conozcan el Evangelio, para que más personas sean salvas, hermanos? ¿Qué tanto está haciendo? Hermanos, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Yo no sé si ustedes han escuchado el himno Cuán grande es Él, hermanos. Yo creo que lo han escuchado en inglés y en español, pero en otra lengua. En quichua, en náhuatl, en japonés, en ruso, en árabe. Hermanos, es tan hermoso escuchar cuán grande es Él en todas lenguas, hermanos. Y si yo lo escucho tan hermoso, imagínense aquí, hermanos, cantando este nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, hermanos, de todas las lenguas, hermanos, adorando a nuestro Dios. Y podremos decir, hermanos: wow, yo participé en que toda lengua, pueblo y nación pudieran alabar a nuestro Dios. Yo participé en la obra misionera, yo participé en poder ir también aquí mismo si yo no podía ir. Yo participé en mis oraciones, tal vez yo estaba muy malo de mis piernas, pero oré por los que iban a ganar almas, oré por los misioneros, oré. Hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo estaremos nosotros? El salmista, hermanos, estaba escribiendo lo que iba a pasar en el futuro, y ahora, hermanos, nosotros estamos prácticamente en Mateo 28, con esa puerta grandemente abierta de poder predicar, hermanos, predicar y predicar hasta que la lengua se nos seque, predicar, hermanos, y predicar y aprovechar esta puerta abierta. Hermanos amados, yo creo que ustedes han visto esta gran diferencia de todo lo que Dios, hermanos, ha bendecido a Estados Unidos, y ahora, hermanos, cómo Dios está bendiciendo también a México. México, hermanos, se acaba de posicionar en el lugar número 15 de los países con una mejor economía, hermanos. Y no es por el presidente que tenemos. Es porque México, hermanos, ahora está enviando misioneros, como lo mencioné, a todo el mundo. Hermanos, y la bendición de Dios se nota. La bendición de Dios está ahí, hermanos. Hermanos amados, yo quiero que usted anhele esa bendición de Dios. Yo quiero que usted sienta ese fuego ferviente, hermanos. Sí, por la obra de Dios, pero por su Biblia. Por tener una relación tan íntima con Dios, de decir: Dios, prácticamente decirle: Dios, apaga el fuego que me consume mucho. Dios, ayúdame a hacer algo más para ti. Hermanos amados, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y es lo que usted tal vez ya sabe hacer, hermanos. Hermanos, pero dígame, ¿con qué seriedad nosotros lo estamos haciendo? ¿Con qué diligencia nosotros lo estamos haciendo? ¿Con qué, hermanos, prioridad nosotros lo estamos haciendo? Hermanos amados, déjenme abrir un paréntesis en esto. Y regresen a Mateo 28, por favor, y déjenme abrir este paréntesis en unos minutos, por favor. Mateo 28, bueno, déjenme leer Mateo 28, hermanos, versículo 18. Otra vez voy a rezar a los testigos de Jehová. Ellos, hermanos, tienen presencia en más de 250 países en todo el mundo, hermanos. Hace poco escuché a un pastor que estaba testificando y salió una mujer que era testigo y le estaba reclamando, se estaba burlando del pastor porque ellos no hacían nada. Un pastor bautista también en nuestra línea.
Y le decía, ustedes no hacen nada, ustedes no salen a predicar, ustedes no imprimen, ustedes no invierten. Y dice, nosotros hemos alcanzado a todo el mundo, la señora testigo de Jehová, con todo el mundo imprimiendo, dando en todas las lenguas. Dice, vamos a todos los lugares. Hermanos, wow. Y bueno, el pastor estaba quebrantado, hermanos, de cómo ellos hacían más que nosotros en predicar el evangelio. Hermanos amados, traducir la Biblia también tiene un costo. Traducir la Biblia, hermanos, no es solamente siéntate en una mesa y traduce. No, hermanos. Si no hay una iglesia, hermanos, hay que comenzar una iglesia. Traducir la Biblia, hermanos, tiene un aproximado también de pesos mexicanos. Y ahora, hermanos, yo quiero darle esta estadística para que usted la tenga en su mente. Y hablando con otros misioneros que son traductores de la Biblia, hermanos, y que son también, bueno, que ya están en el campo y que otros ya han participado en la traducción de la Biblia, tiene un costo, hermanos. Traducir la Biblia cuesta de 5 millones de pesos a 15 millones de pesos, hermanos. Si lo multiplicamos a dólares, serían unos $850,000 más o menos. Hermanos, es mucho dinero, demasiado dinero, hermanos. Y a veces yo le he preguntado a los traductores, hermanos, ¿y cómo proveyeron para todo eso? ¿Cómo le hicieron para todo eso? Y dice, Dios proveyó, participaron y todo. Y hermanos, es lo que cuesta solamente hacer la traducción de toda la Biblia, hermanos, sin contar lo que es la importación, el envío, perdón, sin contar lo que es la impresión. Hermanos, pero el Señor Jesucristo da su promesa, dice, todo poder, toda la potestad me da en el cielo y en la tierra, hermanos. Sabemos que Él provee, hermanos. Hermanos amados, pero Dios no va a abrir, hermanos, el cielo y va a mandar un paracaídas con todo el dinero, hermanos, con todos los dólares, con todos los pesos para hacer su obra. No, hermanos. Dios también tenemos esta puerta abierta de hacer discípulos y enseñarles, hermanos, en lo que es la iglesia, hermanos. Dios nos da la oportunidad de participar, hermanos, de poder proveer, de poder enviar, de poder imprimir, de poder invertir. Hermanos, aprovechemos esta puerta abierta, hermanos. En verdad oremos para que Dios nos cierre esta puerta. Hermanos, desde el día que usted empezó a participar en la obra misionera, involucrándose, yendo aquí mismo, Dios le ha bendecido más, hermanos, de lo normal. Y no estoy diciendo de utilizar a Dios, hermanos, como un amuleto. Dios, bendíceme, tienes que bendecirme. No, hermanos, es de hacerlo por amor a Él, hermanos. Y saber que Dios nos va a bendecir, hermanos. Usted ha cambiado su vida, hermanos, su pensamiento, su visión, cada vez que usted participa de su obra, de misiones, del evangelismo, del orar, hermanos. Hermanos amados, el Señor Jesucristo es tan claro en este mandamiento de hacer discípulos, es tan expresivo, hermanos, y está tan seguro, hermanos, de que nosotros tenemos que hacerlo. Nos dice, hermanos, que todo el poder es de Él, nos dice que debemos de hacer discípulos y nos dice al final del 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros. Hermanos, no le está diciendo a un misionero, no le está diciendo a un pastor o un evangelista en específico, solamente voy a estar con ustedes y con la iglesia. No, hermanos. Nos está diciendo a todos nosotros como hijos de Dios, como iglesia local, que Él va a estar con nosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿usted cree eso? ¿Usted en verdad cree, hermanos, que Él es todopoderoso para proveer, hermanos, para una iglesia que el pastor está orando y ustedes están orando, hermanos? ¿En verdad usted cree, hermanos, que Él es todopoderoso para capacitarnos, para hacer su obra? ¿En verdad usted cree, hermanos, que si nosotros nos reunimos a orar, Él puede, hermanos, proveer para todo? Él puede, hermanos, hacer toda su obra, hermanos. Hermanos, nosotros somos privilegiados en poder participar solamente, hermanos. Él no nos necesita, hermanos. Pero nosotros somos privilegiados, hermanos. Y hermanos, ¿cómo nace todo eso? ¿Cómo sabemos todo eso? ¿Por qué les digo todo eso? Porque, hermanos, todo empieza desde la Biblia. Cuando usted tiene esa lectura bíblica, hermanos, cuando usted dice, Dios, yo quiero conocerte, Dios, yo quiero que me hables, Dios, yo quiero que en los profetas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, yo quiero que tú me enseñes a saber cómo vivir, yo quiero que tú prendas ese fuego, hermanos, es que usted va a tener ese avivamiento, hermanos, de hacer la obra de Dios. Es que usted va a estar diciendo, wow, en verdad me perdía de todo esto. Hermanos amados, tal vez usted pueda olvidar todo, pero yo nada más quiero que recuerde, hermanos, que usted tiene que tener ese fuego ferviente en leer la Biblia, hermanos, en decir, quiero más, quiero más, quiero más. Y usted pasa una hora y lee, hermanos, y lee otro versículo y otro capítulo, y va a notar la diferencia, hermanos. Va a notar la diferencia en su vida, en su visión, en todo lo que le rodea. Hermanos amados, déjenme ir a la recta final.
Yo creo que a mí me pasa, hermanos, solamente a mí o no sé si también a usted. Le voy a contar un chismecito, hermanos, para que se despierte. Un chismecito mío. Hermanos, cuando me levanto a veces en las mañanas, ya bien levantado, me lavé la cara, las lagañas, de repente abro mi Biblia, hermanos, y me empieza a dar sueño otra vez, o me empiezo a aburrir. Soy muy pecador. Hermanos, no sé si a usted le pase también, o le empiezan a llamar por teléfono del trabajo, o alguna distracción, o el perro ya se está peleando con el gato y se distrae, hermanos. Hermanos, suena muy divertido, hermanos. Hasta nos da risa, cómico. Pero sí sabía que es una guerra espiritual, hermanos, leer la Biblia. Sí sabía, hermanos, que Satanás es el más interesado en que usted no lea la Biblia, que usted pierda toda comunión con Dios, que usted pierda toda la lectura de la Biblia, hermanos. Sí sabía, hermanos, que leer la Biblia es entrar prácticamente al centro para decir: Dios, yo quiero conocer de tu sabiduría. Dios, yo quiero que tú me hables. Dios, yo quiero que quites a Satanás todas las tentaciones para conocer tu verdad, para que me llenes de ese fuego, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos ese privilegio de leerla, de atesorarla, de memorizarla, de gritarla a las calles prácticamente. Pero ese privilegio llegó, hermanos, por traductores de la Biblia a la lengua de español, hermanos, y a la lengua en inglés. Hermanos, pero ese privilegio que nosotros tenemos, muchos cristianos o muchas gentes en todo el mundo, hermanos, no lo han tenido. Porque no hay un misionero, no hay un traductor que vaya y les predique las buenas nuevas de salvación. No tienen ni siquiera la más mínima oportunidad de escuchar Juan 3:16. No tienen ni siquiera, hermanos, de escuchar un versículo de la palabra de Dios en su propia lengua, hermanos. Hermanos, ese privilegio que nosotros tenemos, ¿qué vamos a hacer para que otros lo tengan? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, para que más conozcan de la palabra de Dios? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias te doy, Señor, por el Evangelio, Dios, que ha transformado nuestras vidas. Y gracias te doy, Señor, por la iglesia, Señor. Así como personas, Señor, se preocuparon por traducir la Biblia, Dios, ahora sí, Dios, ayúdanos a tener ese fuego, Dios, por hacer algo más para tu obra, Dios. Y que tú seas glorificado, como lo dice en Apocalipsis 5:9, como lo dijo el salmista en el 117:1, Dios, en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las lenguas, en todas las tribus. Señor, avívanos primero a nosotros, Dios, para poder hacer algo más, Dios, grande para tu gloria. Señor, gracias. Así en tiempo de oración dejo el tiempo al pastor. Gracias. Aquí en el altar, si Dios le habló, puede pasar, puede orar y decir: Señor, yo también quiero ser partícipe para esta magna obra, Señor, de que tu palabra sea conocida y predicada por todo el mundo. Yo quiero consagrar mi vida, dedicar mi vida, mi corazón, mis talentos, dedicar parte de mis ganancias, Señor, para la obra misionera. Mi Dios, yo quiero que el día que vaya a la gloria ser, Señor, agradarte a ti, mi Dios, agradar tu corazón. Porque ciertamente, Señor, vemos el Salmo misionero, Salmo 117, a todos los pueblos, todas las naciones, Señor. Vemos que a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, a todo pueblo, a toda etnia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, guíanos a nosotros no mismos ser ignorantes, Señor, y ligeros. Y también, Señor, a valorar tu palabra, porque tu palabra es santa y pura y preciosa. ¿Quién diría, pastor? Yo realmente me voy a dedicar más a la obra misionera, a la obra de Dios. Voy a tomar en cuenta qué tan importante es la traducción de la Biblia, el que otras personas vayan a predicar, aún mismo si yo tengo que ir, iré, pastor. Pastor, yo quiero vivir más para Dios, yo quiero servir más a mi Dios. Yo sé que un día voy a morir, pastor, pero yo quiero ser un instrumento divino. ¿Alguien levanta su mano? Quiero servir más a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Quizás habrá alguien que diga: pastor, yo no tengo seguridad de que si muero voy a ir al cielo. No quiero ir al infierno, pastor. Ore